Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Bienvenidos al final de este tercer domingo de Cuaresma, 8 de marzo de 2026. Y una mujer coprotagonista del Evangelio proclamado hoy en todo el mundo. La mujer samaritana. No está mal el guiño. Jesús buscando a una mujer para darle vida eterna a pesar de sus resistencias, de su pasado, a pesar de todo. Y al final, además, lo consiguió. Fue la primera de miles y miles. Y es que la Iglesia, que es mujer, la esposa de Cristo, tiene en su haber un patrimonio de santidad femenina imponente. La campaña para este día de la Asociación Católica de Propagandistas nos lo ha recordado. Cree como María, reina como Isabel, lucha como Juana de Arco, sirve como Teresa de Calcuta, reza como Mónica, la madre de San Agustín. Podríamos seguir añadiendo miles y miles de nombres a esta lista. Gracias, mujeres de fe. Pedimos por vosotras, os necesitamos. Esta noche, querido Álvaro González, vamos a hablar con mujeres. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Julián. Es un porcentaje que no puede fallar esta noche. Podríamos haber hecho un programa monográfico por tu primer cumpleaños de hombre casado, pero lo dejamos para más adelante si te parece, porque nos llamamos Rompiendo Moldes, pero todo tiene su límite. Bueno, debo decirte, te lo contaré así anecdóticamente, que eran las 12 de la noche, yo estaba en el quinto sueño y yo no sé cómo estaba despierta, pero apareció mi esposa con un donut y unas velas para que soplase desde la cama el cumpleaños. Debo decir que fue como un... Muchas gracias, me encanta, quiero dormir. No, pero yo muy agradecido con ella, es un detalle que nunca había tenido, pero ay, qué sueño, Julián, si es que no son horas. Muy bien, pues esta noche vamos a hablar no vamos a hablar con tu señora esposa, sino que vamos a hablar con la superiora general de las Hermanas Trinitarias, orden que lleva siglo y medio luchando contra la trata y la prostitución, acompañando y ayudando a las mujeres. Que hay quienes se creen que lo de la lucha por la mujer ha empezado hace unos años, ¿sabes, Álvaro? Pero no es así. Otra mujer, joven ella, se ha lanzado a escribir una historia que ha titulado Una mujer como Dios manda. ¿Qué te parece? El título, para empezar, no está mal, ¿no? Es prometedor. Yo creo que nos puede dar mucho juego, Julián. Pues vamos a hablar con Chris Cons, que es la autora de esta historia, a ver qué nos cuenta. Y nos gustaría saber también, querido Álvaro, ¿tú qué nos traes? Bueno, Julián, yo voy a traer a un grupo de jóvenes que han sacado hace muy poquito su nuevo disco y va a tener mucho que aportar. Vamos a hablar de ello y estoy seguro que va a gustar mucho a nuestros oyentes. Además, es muy cuaresmal para los biorritmos que vienen hoy y que nos van a hacer volver al hogar, estoy muy seguro. Pues vamos a ir preparándonos para empezar la entrevista de portada, pero antes, ¿les puedes recordar a los amigos oyentes la forma de interactuar con nosotros? Por supuesto, a través del correo electrónico rompiendomoldes@radiomaria.es, también el correo postal escribiéndonos a Paseo Lanceros número 2, código postal 28024 Madrid, a la atención de Rompiendo Moldes Radio María, Padre Julián Lozano, como deseen, y también, aunque ahora mismo tenemos un poquito más descuidada la red social X, donde nos pueden encontrar, es en Instagram, que estamos teniendo además, Julián, una entrada interesante, ¿no? Interesante, sí. Yo diría que con un programa solo que hemos sacado de Reels ya tenemos más de 100 seguidores, así que esto está despegando. Qué bien. Pues nada, enhorabuena Community Manager. Invitamos a todos los amigos a que, pues a través de Facebook Live, a los que saludamos, YouTube en estos momentos de Facebook Live y YouTube de Radio María, y los que estáis en la onda, los que estáis viendo por la televisión, y pues sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. ¡Dale! Damn these old wheels rolling too slow.
I stare down this white line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump all these mountains and take to the skies, sail through the heavens with stars in my eyes. If my heart had wings. El pasado miércoles 4 de marzo, apenas hace 4 días, el Papa León XIV recibía en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, a la Superiora General de la Congregación Trinitaria, la hermana Belén Bergillo. Y esta noche la recibimos nosotros en Rompiendo Moldes, lo cual es todo un honor. Muy buenas noches, hermana Belén. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos. Gracias a vosotros por darme este espacio. Y es que dentro de unos días vamos a conocer la historia de las locas del Obelisco, que trata sobre la vida de los fundadores de la Congregación de las Hermanas Trinitarias, la Madre Mariana Alsop y el Padre Francisco de Asís Méndez. La primera pregunta que me llevo haciendo desde que tuve noticia de esta película es ¿por qué este nombre tan llamativo? ¿Quiénes son, hermana, las locas del Obelisco? Pues las locas del Obelisco somos las Hermanas Trinitarias. En el siglo XIX, la primera casa de la fundación estaba en el Paseo del Obelisco, lo que ahora es Martínez Campos. Y el nombre es porque, bueno, pues eran unas locas por el Evangelio, porque acogían tanto de día como de noche a cualquier joven que viniera a la casa pidiendo acogida, acompañamiento. Y de ahí el nombre, las locas del Obelisco, estaba por la sociedad de la época, de aquel entonces, del siglo XIX, pues estaba mal visto, ¿no? Pues que unas religiosas acogieran en su casa pues a chicas que salían, ¿no? Uh-huh. De redes de prostitución, tema abuso, familia desestructurada. Entonces, bueno, pues de ahí el nombre de las locas del Obelisco. El miércoles tuvisteis la oportunidad de hablar con el Santo Padre de vuestro carisma, de vuestra historia, también de esta cinta que llega a los cines esta semana. ¿Qué os dijo el Santo Padre? Pues el Santo Padre nos escuchó con mucha atención y nos dio pues la enhorabuena pues por este proyecto y por esta película. La verdad es que es muy interesante saber que el Papa León ha conocido de primera mano. Evidentemente la orden trinitaria pues es conocida y ahora se va a dar a conocer más a la opinión pública y a toda la sociedad. Es llamativo, me llama la atención que en el siglo XIX en Madrid nacieran, que yo conozca, 3 carismas para ayudar a las mujeres que habían sido atrapadas en ambientes de trata y prostitución: las adoratrices, las oblatas del Santísimo Redentor y las Hermanas Trinitarias. Ha pasado siglo y medio, las 3 órdenes siguen viviendo el carisma. Me gustaría saber, hermana Belén, qué similitudes y qué diferencias os encontráis en vuestra labor y misión de hoy respecto de cuando comenzó esta aventura, esta locura. Pues aunque la historia transcurre, ¿no? La historia de la película y nuestra historia como congregación tiene sus inicios en el siglo XIX, la realidad de hoy pues sigue siendo la misma, ¿no? Nos sigue siendo pues muy cercana, ¿no? Que es el tema de la trata, de la explotación, que a día de hoy pues sigue existiendo en España, ¿no? Uh-huh. Aunque a veces, bueno, pues se esconde, pero sigue habiendo mujeres captadas con engaños, endeudadas, controladas, amenazadas, y que se sigue haciendo negocio con la vulnerabilidad de muchas. Hermana Belén, ¿qué es lo que hacéis exactamente las hermanas trinitarias ante esta realidad? ¿Cuál es vuestra labor? ¿Cuál es vuestra obra? Pues nuestra misión, en primer lugar, pues está destinada a las jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres que sufren o que han podido sufrir
explotación, marginación o abandono, y se acoge, bueno, pues sin condiciones a quienes vienen a buscar la oportunidad de salir de situaciones de esclavitud y de exclusión, ¿no? Se ofrece también, bueno, pues ayuda a quienes necesitan protección, orientación o nuevas oportunidades, ¿no? Para construir pues, su proyecto de vida, un proyecto de vida que sea digno y que esté abierto a un camino de, pues de liberación. Actualmente, bueno, pues estamos en distintas partes, estamos en España, en México, pues en Argentina, en Uruguay, y Guatemala, India, y la última fundación, la más reciente, pues estamos presentes en Kenia. Intentamos, bueno, pues adaptar el carisma a cada realidad. Uh-huh. Hermana Belén, ¿cómo se plantea una joven como tú hace unos añitos, no hace muchos, ¿eh? ¿Cómo se plantea una joven como tú? Hace unos cuantos, pero bueno, parece que fue ayer. ¿Cómo se plantea una joven entregar la vida, consagrar la vida a Jesús de Nazaret, y por él dedicarse por completo a ayudar a mujeres que no conoce, pero que quiere, en el nombre del Señor, pues amar, ayudar, acompañar? ¿Cómo se plantea uno algo tan loco, que lo fue hace pues 150 años cuando nació la orden y lo sigue siendo ahora? Pues no es que te lo plantees, es que cuando Dios irrumpe en tu vida, pues te trastoca todos tus planteamientos y todos tus proyectos. Yo jamás me planteé ser religiosa. Dios apareció en mi vida y bueno, pues me robó el corazón, como yo digo, Uh-huh. y lo hizo pues a través de los últimos, de los más vulnerables. Dios utilizó como instrumento pues a las personas privadas de libertad. Yo en aquella época, que no está tan cerca, pero parece que fue ayer, pues yo visitaba la cárcel de Málaga, yo soy de Málaga, Uh-huh. iba los sábados por la mañana con una religiosa trinitaria Uh-huh. que me invitó a participar en este apostolado, y bueno, pues ahí fue donde yo descubrí, donde Dios se me hizo presente y descubrí mi vocación. Fui descubriendo pues que Dios tenía un sueño para mí, y un sueño que yo no quería que se hiciera realidad solamente los sábados por la mañana, Ajá. sino que quería entregar mi vida a ese sueño y mi sueño, mis ideales, pues que Dios lo fuera configurando con su sueño. Y así empecé dejándome hacer por Él, y Él fue haciendo lo demás. Y hasta el día de hoy que estoy aquí. Uh-huh. Volvería a empezar, volvería a hacer lo mismo si diera marcha atrás. Hermana Belén, has tenido que ser testigo de unas cuantas historias de liberación y redención, que por cierto es el carisma trinitario, ¿verdad? Efectivamente. De las historias que has vivido, que has acompañado, ¿cuáles te han marcado más? ¿Cuáles tienes más presentes? ¿Cuáles se han grabado más hondo en tu corazón? Pues hay bastantes experiencias. Quizás la que más me tocó fue, bueno, pues una chica, en aquel entonces menor de edad, cuando yo estaba trabajando en uno de los centros de protección de menores, Uh-huh. que cuando conocí su historia, ahí me llegó ya con 16 años así, y cuando profundicé en su historia, ella fue compartiéndome su historia. Esta chica salió huyendo de su casa porque no aguantaba más una situación de abuso, de maltrato, Uh-huh. abuso físico y psicológico. Uh-huh. Y esta chica salió de su casa, como he dicho antes, con un peluche. Se aferraba a ese peluche y tuvo la valentía y el coraje con 10 años de salir de su casa. A esta chica, a día de hoy, pues sigo la relación con ella, sigo el contacto con ella. Ha formado una familia, está trabajando, se ha insertado totalmente en la sociedad, y he sido testigo de su historia, de sus avances, de sus luchas,
también de su guerra interna, y bueno, pues a día de hoy puede decir pues que su vida es otra y que ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena todo el camino que ella ha recorrido. A día de hoy tengo ese peluche, me cuesta, a mí cuando me destinan voy dejando cosas en las comunidades, pero este peluche me acompaña porque creo que encierra toda una historia de vida, de superación, donde veo reflejado pues el carisma de liberación, el carisma trinitario. ¿Qué te gustaría que la historia de las locas del obelisco cuenta provocara en cuantos la vamos a conocer? ¿Qué crees que sería un resultado satisfactorio para bien de los que la vamos a ver? Pues me gustaría que quien la viera, quien salga del cine una vez que haya visto la proyección, no piense solo pues qué historia tan dura, porque es una historia dura, qué historia más bonita, porque también a pesar de que es dura es muy tierna, es muy emotiva, sino que mirara qué necesito cambiar, qué necesita cambiar esa persona. Todos somos vulnerables, llevamos heridas y la película nos recuerda que nadie se reduce a su peor momento. Y la verdadera pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo ahora, ¿no? Yo creo que la película invita a esto, a cuestionarse y, bueno, y a decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Hoy 8M y Día Internacional de la Mujer, desde tu historia como religiosa acompañando a mujeres en una institución que lleva haciéndolo, por cierto, siglo y medio, en el seno de la Iglesia, pues desde el principio la obra de liberación, de redención, de acompañamiento, de promoción de tantos hombres y mujeres. ¿Qué te viene a la mente y al corazón ante los mensajes así un poco dominantes hoy en el panorama mediático, social? A ti como mujer, ¿qué te viene a la mente y al corazón ante estos mensajes? Pues me llega a veces, siento que hay muchos discursos, ¿no? de mucho feminismo, utilizamos muy, como si fuera una palabra moderna, el tema del empoderamiento de la mujer. Cuando esto lo lleva haciendo la Iglesia, ¿no? Y concretamente, bueno, pues nuestros fundadores desde el siglo XIX, la Iglesia es de mucho antes, ¿no? Yo cuando hablan de mujeres que empoderan a otras mujeres, ¿no? Pues pienso en Madre Mariana, como esa mujer que, sin hablar de feminismo, sin utilizar la palabra empoderamiento, puso en lo alto la figura de la mujer y luchó no con discursos, no con, como yo digo, manifestaciones, sino que luchó con su propia vida para que estas mujeres recuperaran su dignidad y lucharan por su superación. Ella brindó espacios de escucha, las valoró y las hizo protagonistas de sus vidas, ¿no? Entonces, pues, la historia de Madre Mariana, la historia del Padre Méndez, está muy, muy en relación con lo que hoy celebramos, ¿no? Con el Día de la Mujer. Yo creo que fueron los primeros, junto con otros fundadores, como tú decías, del siglo XIX, ¿no? Sí. De oblatas, adoratrices, quienes supimos, ¿no?, empoderar a la mujer. Pues merece la pena conocer la historia de la Madre Mariana Alsop y el Padre Francisco de Asís Méndez. Merece la pena conocer la historia de la Congregación de las Hermanas Trinitarias. Tenemos una oportunidad a través de esta cinta que se estrena este próximo viernes, Las Locas del Obelisco, y ojalá pues esto nos ayude a acercarnos a este precioso carisma de la Iglesia, de acompañamiento para la redención y la liberación pues de las mujeres. Agradecemos a la hermana Belén Bergillo, superiora general de la Orden Trinitaria, de la Congregación Trinitaria, que nos haya acompañado esta noche, y nuestros mejores deseos y nuestra oración por los frutos de este proyecto y por vuestra misión.
Muchas gracias a vosotros por este espacio, por escucharme y os invito a todos a que podáis ir al cine a ver Las locas del obelisco. Muchísimas Muy gracias. bien. Un abrazo muy Nada, fuerte. a ustedes un Unidos. saludo. Unidos en la oración. Unidos. Pues esta es la historia. Bueno, esto es un aperitivo realmente. Es difícil conocer pues todas las obras. Vamos, es dificilísimo conocer todas las obras que el Señor, el Espíritu Santo, ha inspirado a lo largo de estos 20 siglos para la promoción de la persona humana, el hombre y la mujer, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y de necesidad. Esta es una de ellas. Yo personalmente había oído hablar de la Orden Trinitaria, pero no conocía la orden femenina de las trinitarias, pero no conocía pues su historia, así que pues es un regalo y una oportunidad. Hoy 8 de marzo pues la Iglesia también tiene presente a un santo fundador, San Faustino Míguez, sacerdote gallego, escolapio, religioso, un sabio del conocimiento farmacológico, y también de la educación que fundó pues la Orden de la Divina Pastora. Las pastoras se las conoce aquí en el sur de Madrid, en Getafe, pues para la educación de las niñas. Hoy pues simplemente como botón de muestra, ¿no?, de tantísimas obras que ha inspirado el Señor en el seno de su Iglesia para bien de todos. Vamos a hacer un cambio de tercio y vamos ahora a preguntarnos qué es lo propio o de qué manera la mujer puede ser mujer hoy en día en este contexto de ideología, de feminismo. Vamos a preguntárnoslo de la mano de una joven mujer. Chris Cons es una joven esposa y madre, formadora en educación afectivo-sexual, pedagoga y máster en coaching familiar y en orientación educativa. Ella lidera el programa Love Revolution, la revolución del amor, donde acompaña a jóvenes familias educadores desde una antropología personalista que busca despertar el corazón y mostrar la belleza del amor y de la sexualidad. Y estamos muy contentos de tener a Chris al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenida, pues estamos muy contentos de que estés aquí, de que nos puedas acompañar. Has contado una historia que has titulado Una mujer como Dios manda. Así que no está mal para empezar, porque yo creo que algunas personas que lean solo la portada ya se habrán mosqueado un poquillo, pero seguro que tienes un buen motivo para haber elegido este título. A ver, cuéntanos. Bueno, pues la verdad, si te soy franca, casi me lo eligieron, pero era exactamente lo que yo quería poner y el que hubiera puesto, porque a mí me ha dado mucha libertad descubrir sobre la feminidad. Entonces, todos los libros que he leído sobre qué es ser una mujer y una mujer en Dios me han otorgado tanta libertad, y de repente, no sé cómo es la experiencia de la mayoría, pero al menos mi experiencia es que todas las consignas que he ido oyendo desde pequeña me estaban como comprimiendo mi propia identidad, de decir, no, es que no me puede, me tengo que avergonzar de quién soy, de que me guste la belleza, me tengo que avergonzar de que me gustaría que me conquistasen y me enamoren, me tengo que avergonzar pues de un montón de cosas que estaban dentro de mí y que iba reprimiendo, y de repente cuando he empezado a leer sobre feminidad sentí tanta libertad que dije, pues esto hay que llevarlo adelante, hay que escribirlo. También porque me lo sugirieron, que no quiero... pero es verdad que es por esto, por esto dije sí. Un apartado en el texto, en tu libro, dice, tu cuerpo es femenino, Nekebá. Hay un texto profundamente significativo que transmite
esta realidad. La Biblia cuenta la creación del ser humano con dos relatos distintos pero complementarios. En el primero de ellos usa para nombrar a la mujer la palabra hebrea nekebá. Este término proviene de la raíz, una raíz hebrea, aramea, que significa perforar, abrir, marcar. No parece muy bonito a primera vista, pero hace referencia directa a nuestra anatomía. Implica apertura a la vida, capacidad de acoger, espacio para la fecundidad y disponibilidad para la relación. Nekebá es la que está hecha para acoger, abrirse al otro, recibir el don y dar vida. Es una apertura activa, potente y generativa. En el pensamiento hebreo, la capacidad de dar vida es poderosísima. Todo tu cuerpo grita que estás hecha para custodiar la vida, y es de esa capacidad generativa de la que la mujer obtiene la mayor de sus fuerzas. Como dijo una amiga mía, tras su primer parto no era consciente de que era algo tan salvaje. Esa es la palabra, salvaje. La fortaleza de dar y custodiar vida es absolutamente salvaje y bien vivida un motor imparable. Tan imparable que aprender a cuidarse a una misma es un desafío en la mayoría de las madres. Y sea tangible o no la experiencia del embarazo y el parto, la realidad de tu capacidad de acoger y dar vida sí lo es. La maternidad no se ciñe a lo biológico, es también espiritual. De hecho, yo he tenido la suerte de encontrarme muchas madres sin hijos biológicos que ejercen su maternidad espiritual como catequistas, docentes, acompañantes y monjas. Venga, atrévete. Dinos, has dicho cosas preciosas en este párrafo. Te quiero pedir, ¿qué es una mujer? Que hoy estamos en el 8M. Vamos a hablar de esto. Bueno, primero una persona de sexo femenino. Bien, bien, es bueno empezar por lo básico, claro que sí. Sí. Pero luego es súper bonito porque cuando en Génesis, cuando se relata la creación, efectivamente Dios dice que hace al ser humano su imagen y semejanza, hombre y mujer. Entonces a la mujer nos da cosas de sí mismo que no le da al varón y al varón le da cosas de sí mismo que no nos da la mujer. Entonces sí somos diferentes y esto es un motivo de celebración y de fiesta, porque precisamente nos hace diferentes para constatar y que en nuestra propia persona veamos que estamos hechos para amar y ser amados y para vivir en una comunidad de amor, que no podemos solos. Entonces, primero, sí somos diferentes y hay un montón de diferencias, pero es las que grita nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es la visibilidad de nuestra persona. Entonces, la donación, o sea, el poder nutrir, el poder acoger, esa sensibilidad especial, esa capacidad de belleza, porque yo sostengo que la mujer es lo más bello de la creación, o sea tiene la armonía, las curvas. Uh-huh. Todo es tan bello y es que habla de esto, por eso también tenemos una mayor sensibilidad para la belleza y una mayor tentación en todo este tema. Entonces hay muchas áreas y es verdad que cada mujer somos única, pero hay cosas y esencia divina en cada una de nosotras que es muy importante tener en cuenta, porque ya te digo, encontraremos mucha libertad en esto. Y entonces, del feminismo, ¿qué podemos decir? Yo creo que a día de hoy es como más adecuado hablar de feminismos, por un Feminismos, lado, ¿no? muy bien, cuéntanos. Sí, porque hay personas que, o sea, desde el feminismo se defienden cosas muy diferentes y a veces contrarias, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, pues estoy a favor del aborto y yo estoy en contra y las dos feministas. Bueno, entonces yo lo que te voy a hablar es del feminismo politizado, el que es hegemónico, el que, pues yo qué sé, los que defienden los gobiernos y tal, o el nuestro al menos. Y ese feminismo me parece que está absolutamente instrumentalizado y lo ha estado desde hace muchos años, especialmente en los años 50. Se empieza a instrumentalizar y se sirven de él para convencer de ciertas ideologías, de ideas y para vender cualquier cosa. Se ha vendido tabaco con el feminismo porque era feminista fumar, según Bernays defendió, o se ha defendido la pornografía, se defiende a día de hoy, se dice que es feminista cuando pocas industrias abusan tanto de la mujer como la industria pornográfica. Entonces, desde el feminismo se puede defender absolutamente cualquier cosa. Por eso tenemos que ser completamente críticos con qué es una mujer y de verdad qué defiende a la mujer y no creernos todo lo que escuchamos, porque hay que ser de verdad muy críticos e ir al fondo. ¿Y esto realmente hace bien a la mujer o le está haciendo mal? Uh-huh. Y frente a la propuesta, digamos, dominante, que en el fondo, pues lo que ha hecho es como masculinizar muchos ámbitos de la mujer, en su sexualidad, por ejemplo. ¿Tú qué dirías que es
la propuesta de una mujer como Dios manda, como dice el título de tu texto. Bueno, en ese tema, amar a lo grande, que es a lo que estamos llamados, todos hombres y mujeres, y esto, que sí, o sea, amar y amar un montón. Primero empezar amándonos a nosotras mismas, porque cantidad de barbaridades dejamos que nos sucedan de uso y de abuso por el hecho de no creernos suficientes, y quizá ahí está de las mayores heridas y tentaciones. Entonces, yo lo primero y lo que recomiendo mucho es, antes de buscar enamorarse, una relación de pareja, lo que sea, enamórate de ti y descubre todo el valor infinito que tienes y que estás llamada a lo más grande, de tal manera que, bueno, cuando se acerquen a ti, o sea, seas capaz de distinguir a quién sí dar paso a tu corazón y a quién no darlo. Y qué cosas, será más fácil distinguir qué cosas están bien y te hacen bien a ti y al otro y qué cosas no. Entonces, yo sobre todo incidiría en esto. Llevas muchos años hablando de sexualidad. En este caso, pues en este mundo es hipererotizado. ¿Qué palabras compartes con las mujeres para que su sexualidad las pueda ayudar y no las pueda atrapar o hacer daño? Pues que no creerse las cosas que escuchamos, esto es súper importante, y que no hay que mendigar cariño, esto es que es vital. O sea, no nos pongamos a mendigar, y que es mentira que si nos dejamos utilizar al final se van a enamorar de nosotras, que eso es la gran mentira de me parece a mí, los medios y todo el ocio que consumimos. Las relaciones tan absolutamente tóxicas y abusivas y de uso que hay, donde al final él se acaba enamorando de ella, y esto es una gran mentira. De verdad que, o sea, si quieres una relación de amor y vivir la sexualidad en plenitud, eso es lo primero, quiérete a ti y después, descubre de toda la belleza enorme a la que estás llamada a lo más grande. Y que sepas, o sea, a mí me encantaría que todas entendiéramos que nuestros deseos hablan de nuestro diseño y nuestro diseño de nuestro destino. Estamos llamados, todos los que experimentamos ese deseo profundo de amar para siempre, estamos llamados a vivirlo. Entonces, a veces somos nosotros los que nos saboteamos a nosotros mismos por no querernos. Entonces, el confiar muchísimo en Dios, y que si tienes ese deseo profundo es porque has sido diseñado y pensado de esa forma y estás destinado a eso, a ese amor para siempre. Cris, ¿cómo te ha ayudado a ti personalmente el descubrimiento y vivencia de tu fe a la hora de descubrirte el don que eres como mujer? Bueno, a mí muchísimo. Sin fe yo no tendría nada de esto, pero mira, yo lo que recuerdo más es cuando me convertí, tenía 13 años y fui a un grupo cristiano por primera vez de iglesia. Me impresionó mucho que nadie me mirase y me utilizase y me mirase con mirada de uso. Esto fue a mí lo que más impacto me generó. Y luego ver a las chicas que estaban a mi alrededor cómo vestían súper bonitas, pero sin utilizarse. Entonces, a mí esto fue lo primero que más me impactó. Y de hecho inicié un camino de sanación con este tema que pues hasta hace no mucho he ido dando pasos en esto, porque cada uno trae su historia y sus heridas. Y a mí la fe me ha ayudado muchísimo. Y luego entender que soy hija amada de Dios, esto es bárbaro. Y que tu Padre, o sea, Dios es un Padre bueno, que te mira y te bendice y se alegra de tu existencia. Es brutal. Has hablado también en este texto y en tu programa de educación afectivo-sexual de las heridas y de cómo curarlas. No sé si nos puedes hacer así como una especie de síntesis de puntos en los que se basa este proceso de sanación de las heridas afectivas. Mira, yo lo basé mucho en Bob Schutz, que tiene un montón de obras súper, increíbles, que se ha sanado, se ha restaurado. Este devoto, tiene un montón preciosas. Y lo que hace es profundizar con la oración para dar acceso a Dios a nuestras heridas y permitirle el sanar. Y creo que esto es muy importante, porque a veces cuando pensamos en heridas en la identidad sexual pensamos en disforia de género. Y es verdad que esto es así, pero esto es un extremo y no hace falta irse al extremo. Todos podemos experimentar heridas en nuestra identidad de sexual, de no entender quiénes somos y a qué estamos llamados y qué significa ser mujer y cómo se concreta eso en mi vida. Y hemos estado rodeados de modelos o de personas que nos han afirmado o no nos han afirmado y modelos que lo han sido o no lo han sido.
Entonces, creo que es muy importante sentarse con el Señor, tomarse un café con Jesús, con el Espíritu Santo y a tumba descubierta decir, mira, esta es mi realidad, esta es mi miseria, así es como estoy y ahora te doy paso a ti. Entonces, yo lo que propongo son una dinámica de oración que ya te digo es súper parecida a la de Bob Schutz. De hecho, os lo recomiendo a él porque es un crack, es un terapeuta católico increíble y va de esto, Y de nos 6 pasos de oración. ¿Y nos lo puedes deletrear para los que somos un poquito duros de oído, porfi? Sí, no, porque además es que os lo voy a decir, espera, Schutz. Vale. A ver si lo acerqué. Schutz. Vale, muy bien. Lo vamos a... Ser sanado, buscad ser sanado, ser restaurado y Dios va a decir. Muy bien. Hijos, que la gente tiene unos nombres, los escritores. ¿Ves? Es mucho más fácil. Sí, pero vale. Chris Cons no es muy difícil. No, ¿ves? Esto es fácil. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros a estas horas de la noche, que no es fácil siendo mamá de peques y teniendo que levantar España mañana, empezando por Galicia, que es donde vives, y en la preciosa Santiago de Compostela. Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu labor y también por todo el recorrido que llevas estos años acompañando a adolescentes y jóvenes, abriéndoles a la grandeza y a la belleza de su designio, de su deseo y de su destino. Te mandamos un abrazo muy fuerte y nuestras oraciones, Cris. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Pues bueno, hemos dado otra puntada por este lado. Hay muchos temas aquí encima de la mesa sobre el hombre y la mujer, sobre una recta mirada sobre esta mitad más maravillosa del universo, decía el profesor Ángel Sánchez Palencia cuando yo estaba en la universidad y estaba de acuerdo con él. Y ahora pues vamos a escuchar los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes. Biorritmos con Álvaro González. ¡Cuaresma! Amen. Cuaresma, querido Amen. Julián. ¿Cómo me gusta hacer este chascarrillo? Esta versión, ¿no? Lo estaba esperando, además, nos ha venido una cuaresma. De cuaresma en cuaresma. Sí, de cuaresma en cuaresma, pero nos ha venido ideal, porque además nos coincide con 3 programas. Además, celebraremos el domingo de resurrección, si Dios quiere, pues en este mismo estudio. No sé cómo estarás tú después de ese trote. Estaré a tope, seguro. Vamos, digo, lo que Dios quiera. Pero, no, hombre, lo digo desde las tareas de párroco, ¿no? Pero con muchísimas ganas, la verdad, y con mucha intensidad en esta cuaresma. También, Julián, musicalmente, debo decirte que elegir canciones se está volviendo una tarea un poquito complicada, porque empieza a haber mucho talento y además uno puede empezar por aquí buscando a un artista y de repente por allá y tiene que cambiar el guión en mitad de la preparación, que es algo que me pasa a veces. Es la vida de estar en la cresta de la ola, Álvaro González. Piensa que tu sección es una de las causantes de que hace 10 años no fuera fácil encontrar música de inspiración cristiana, católica, de calidad, y secciones como la tuya, Álvaro González, han hecho una revolución en el mundo musical católico, porque ahora es verdad que gracias a Dios hay una oferta, una propuesta amplia, grande y de calidad. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Que no quiere decir que lo que hubiese antes no estuviese a la altura, sino que eran pioneros pues a hombros de gigantes, ¿no? Se puede decir que han abierto el camino también para que haya nuevas propuestas y artistas intentando vivir de ello y tocando muchos corazones pues a través de la música, ¿no? Vamos, ¿quién diría que antes que se podrían llenar con salas enormes con decenas de miles de personas con música católica, o que podrían sonar en radios españolas como primicias o como estrenos de nuevos temas? Los caminos del Señor son inescrutables. Eso ha sido un cambio importante, sí.
Pero bueno, precisamente pues hoy vamos a optar por algo fresco. No voy a decir que esté coleando, porque bueno, esto no es pescado, esto es música, pero en cualquiera de nuestros casos, Julián, es música recién salida del horno, estrenada este mismo miércoles de ceniza, o sea, es música de Cuaresma. No vamos a mover el esqueleto, eso sí, pero con un tono sobrio, sin adornos, pues nos metemos en el modo de ayuno, penitencia y oración también musical, porque vamos a descubrir el nuevo disco de, lo sabían los que te siguen en Instagram, por cierto, porque lo hemos spoileado allí, del grupo Servus Mariae. Mariae, para los que lo quieran buscar en Google, se escribe Mariae, pero lo decimos Mariae. Aquí nuestros oyentes han estudiado latín, así que saben perfectamente. Nuestros oyentes sí, pero yo no. Pero bueno, es el grupo joven musical vinculado al movimiento de Sonstad o a Misión País, también una de sus apuestas, para que nos puedan ubicar. Son autores de la canción Surge Valentía y también han colaborado en otros temas más conocidos, como en el Tú, el único rey, a una sola voz, que conocíamos hace unos meses. También pusieron ahí ellos su granito de arena. El álbum que acaban de lanzar se llama Hacia el hogar, que me parece un título muy apropiado para este tiempo que estamos viviendo ahora y que además pues nos proponen 10 canciones que lo mejor va a ser que nos lo cuenten ellos un poquito, como han hecho en uno de sus vídeos de presentación en Instagram, porque al final lo cuentan mejor que yo. Llamé a tu puerta. Estaba nerviosa. Siempre me ponía nerviosa antes de volver a llamar. Anticipaba ya desde las ventanas de dentro esa luz cálida tan característica de la casa donde me crié. Desde fuera se escuchaban risas, música, copas que brindaban. Se adivinaba mucha gente, alegría, fiesta. Y yo estaba fuera, todavía en el rellano, cabizbaja, sola, temblando de frío. En esa espera, tras haber llamado, muchos pensamientos comenzaron a atormentarme, a invadirme de miedos e inseguridades. ¿Pero para qué vuelvo aquí? ¿En qué estaba pensando? Mientras empezaba a girarme para emprender mi marcha de aquella casa, de aquel lugar donde siempre había sido tan feliz, pero del que ya no me sentía digna, y decidí a no volver la vista atrás, el sonido de la puerta al abrirse frenó mis pasos. Un silencio se apoderó de aquella fría tarde y una voz suave y profunda pronunció: ¿A dónde vas, hija mía? Te estaba esperando desde hacía tanto tiempo. Estoy seguro que muchos de los oyentes se pueden identificar con esto que nos describe esta presentación. El vídeo que está en sus redes sociales es para escucharlo y verlo entero, porque describe bien, ¿no?, qué significa esa sensación de volver a casa y encontrarse con el Padre que te abre la puerta, ¿no?, ese camino de la reconciliación y que nos devuelve a los brazos del Padre. Sí, de volver a casa, o en el caso, estaba ahí imaginándome las imágenes de los que a veces están ahí como por salir, por irse, que a lo mejor no terminan de saber si entrar otra vez o terminar de irse. Interesante la imagen. Una puerta que además, Julián, se abre primero, ¿no? Es Jesús el que la abre primero y lo mejor es escucharlo, porque desde luego que las canciones son muy bonitas y yo disfrutaba esta tarde preparando el guión y escuchándolas porque dan mucho. Lo mejor es escucharlo, eso sí, y la primera canción que escuchamos de ellos, de Servus Mariae, esta noche, se llama Brilla a través. Brilla a través de mí. Mora en mí de tal manera que todas las almas que me conozcan puedan sentir tu presencia en mi alma, amado Señor. Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya, inunda mi alma de espíritu y vida. Brilla a través de mí, mora en mí de tal manera que todas las almas que me
ya no me vea a mí, sino a ti. Quédate en mí y comenzaré a brillar como brillas tú. Brilla a través de mí, mora en mí de tal manera que todas las almas que me conozcan puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que predique, no con palabras, sino con mi ejemplo. Haz que predique, no con ¿Qué te parecen, Julián? Pues me recuerda a una oración de San John Henry Newman que hacía la Santa Teresa de Calcuta todos los días en la misa, que no me vean a mí cuando me vean, sino a ti en mí, y que predique mi vida, ¿no? Desde luego que está bien tirada las referencias, ¿no? Pues apoyado en precisamente un doctor de la Iglesia, ¿no? Y a la hora de comunicarlo, porque ese mensaje, pues seguramente tú te has dado cuenta de eso, de esa referencia, pero otros, un joven que puede escuchar esta canción en Spotify, pues a lo mejor no, pero también quiere testimoniar a Jesucristo con su vida y porque lo esté viviendo, ¿no? Que el otro lo vea de esa forma. Sí, me ha gustado. Bueno, pues todo el disco recoge esta invitación a volver a ese hogar del que hablábamos, en el que el Padre pues nos abraza como al hijo pródigo, como a niños o como a Marta, con un recorrido que seguro no va a dejar a ningún oyente indiferente. También pues una coincidencia curiosa es que este próximo sábado presentarán el disco en el que será su tercer concierto a gran escala, así que si el que está en Madrid se quiere pasar, pues tendrá lugar el sábado próximo, 14 de marzo, en el espacio Pablo VI. También, por supuesto, Julián, pues lo mejor que podemos hacer es darles a conocer pues con lo que habla de ellos, con su música, escuchando otra de las canciones de este disco, una llamada a confiar y a volver a enamorarnos del Señor de Jesús, con un tema que recoge muy bien, pues como decimos, esta esencia del disco. Se llama Me enamoraré de tu plan. A lo mejor podemos dar el teléfono para entrar en directo y cuando termine la pista, pues escuchar las llamadas. Me parece bien, Julián, pues los oyentes que cojan sus teléfonos y el número al que llamar es el siguiente: 91 005 94 19. 91 005 94 19. Buscando algo, pedirte perdón. Me he perdido y no encuentro el camino. Hace tiempo que olvidé que el amor es eso que siento cuando digo que sí otra vez. Y has vuelto a llamar a mi puerta sin cansarte de mi dejadez, sin dejar que me caiga el vacío y me vuelva a perder.
y pedirte que seas mi razón, porque el tiempo que me ha alejado y no he sentido tu amor, solo veo el fracaso sin sentido y con dolor, pero ahora que me dejó y vuelvo a ser yo, me siento tu instrumento para llevar la comunión. He querido, Señor, dejarme entender. Quiero dejarte hacer, ya entenderé. He querido, Señor, Pues una canción estupenda, con mucho ritmo y con mucho fondo. Muchísimas gracias, Álvaro González. Nos llama María Socorro desde Llanguas del Eresma, Segovia. No sé si he dicho bien el nombre del pueblo. María Socorro, Bueno. buenas noches. Buenas noches, más o menos. Más o menos. De Eresma. De Eresma, Llanguas de Eresma. Es un pueblo muy pequeñito, pero es encantador. Seguro que sí, seguro Bueno, que sí. mira, hacía ya un poco tiempo que no se escuchaban las cosas como son, porque, bueno, pues Te hemos, estas te hemos- horitas- te hemos puesto falta, de hecho, en las últimas veces. Sí. Bueno, y ya me he enterado que Alvarito se ha casado, pues que bendito sea Dios, y rezaremos por él, porque haya muchas personas así como él. Gracias, con María vocación. Socorro. Llega un poco tarde, pero se agradecen todas las felicitaciones. Ya ha llovido este. Sí, sí, además que me parece que eras de Fuenlabrada o vivías en Fuenlabrada. Ahí algo así. ahí sigue con su señora. Bueno, muy buena gente en Fuenlabrada. Entonces, felicitaros, porque ha sido un programa maravilloso, maravilloso, de verdad. Un gran regalo que la Virgen me ha hecho esta noche. Pues nos alegramos. Porque yo esto de las feministas, pues es que es eso. Tenemos eso. tantas feministas, empezando por nuestra madre, la Virgen Santísima, y después todo ese montón que habéis nombrado, y muchas, muchas, muchas más. Y todas esas madres que en silencio, pues alguien las critica tanto, que bueno, habían sido y eran muy antiguas, benditas madres. Benditas madres. Y eso de que para que le respeten a uno hay que empezar por respetarse una misma. No he podido estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho, lo mismo la hermana Belén como esta otra señora Criscola, algo así. Chris Sí. Cons. Ah, pues estupendo, de verdad. Bueno, me bajaré el podcast para volverlo a repetir y veros. Estupendo, María Socorro. Adelante, y bueno, también quiero mandar un saludo, pues para que le recuerdo mucho, y el otro día he visto que ha sido, vamos, valiente, el sí, padre sí. Pachi Bronchalo. Tal cual. Ya es hora de que alguien le diga a estas personas, porque me sale otra cosa, Sí, pero hay vamos que, a ser hay que educados. decirles personas, sí, sí. Vamos a ser educados. Que madre mía de mi vida. ¿Y hablan ellos de qué? De los chiringuitos, pero ¿qué más chiringuito hay en el cine? Que es lo que más subvenciones tiene que María Socorro, que nos desatamos, María que Socorro. me enrollo mucho, es verdad. Te mandamos- Bueno, pues que te digo una cosa, que adelante, Muchas adelante, gracias. y aunque no os pueda oír así a estas horas, a ver si bajo los podcasts. Claro que sí. Y os voy a hacer alguna propaganda. Ahí los tienes, ahí los tienes prometo. disponibles. Y Un abrazo. Bueno, pues adelante. Un abrazo Venga, muy fuerte. Otro para vosotros. Hacía mención María Socorro a la carta que el padre Pachi Bronchalo, miembro de este programa durante muchos años, pues escribió una carta abierta pues ante las declaraciones recientes en la entrega de los premios Goya, y que ha tenido mucha repercusión, pues porque efectivamente en la vida de las parroquias pues no hay un chiringuito, sino que lo que hay es unos brazos que acogen y unos brazos que van a buscar a los hermanos
hermanos, especialmente a los más necesitados, en los momentos de mayor vulnerabilidad. Me vais a permitir, queridos oyentes, que termine el programa pues con una memoria y una oración por un joven de mi parroquia, Carlos, que desgraciadamente este lunes pues terminaba su peregrinación en esta vida prematuramente, y que pues quiero poner confiadamente en manos de la Virgen María, también a sus padres y a sus hermanos, para que ella, María, al pie de la cruz y en la espera de la resurrección, nos sostenga y nos abra a la esperanza de la victoria final. Hemos terminado. Gracias por su presencia. Espero que les haya gustado y ayudado las reflexiones de la hermana Belén y este carisma de las trinitarias, que vamos a poder conocer mejor esta semana a partir del viernes con las locas del Obelisco, y también la obra de Chris Cons, que nos ha hablado de una mujer como Dios manda, una mujer tal como Dios la soñó. Muchísimas gracias, Álvaro González, por llevar el timón del programa. Como siempre, gracias a ti, Julián. Y por las canciones de Servus Marie, gracias a este grupo de jóvenes también. Gracias a todos los oyentes. Nos vemos dentro de 2 semanas, y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Déjame entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea